Bienvenidos chicas y chicos, vamos a ver control de errores en JavaScript y vamos a ver digamos los distintos tipos de error y el manejo de excepciones, que es algo particular dentro del manejo de errores. ¿Qué es lo que sucede? Para eso me creé un proyectito acá, que lo tengo listo, que tiene varios botoncitos en donde vamos a ir probando distintas cosas, ¿no? Todo lo estoy haciendo del lado del frontend, o sea, acá tengo todos los botones capturados, digamos, desde el HTML, y tengo este código en el botoncito 1 que dice reference error. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué es importante capturar los errores? Porque es muy importante porque, por ejemplo, en este caso, yo voy a tirar un error de referencia. Yo en el Excel, acá en el esquema que tengo, digamos, para capturar los errores tengo una instrucción que se llama try catch finally, que es una sola instrucción, no es que son varias. Es una sola instrucción que tiene distintas partes. Try es el bloque que yo quiero encapsular, que yo quiero controlar. El catch sería capturar el error y el finally es algo que se ejecuta ya sea si entra por el bloque try o por el bloque catch. Digamos, fíjense, en este caso yo me creé una variable a y lo que estoy haciendo es mostrar la suma de a más b en un console log. Entonces me vengo, disparo y se me produce se me dispara un error porque me dice que b no está definido. Pero el tema es que ustedes verán, y eso no es grave. Lo que pasa es que sí es grave. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, se ejecuta después de la suma. Si yo tengo este console log, voy a recargar y vuelvo a presionar, esta instrucción no se ejecuta nunca. Y si esta instrucción no se ejecuta nunca, puede que sea importante para las posteriores o las sucesivas. Entonces, capturar los errores es una pieza fundamental, y más cuando nosotros, recuerden que la técnica nuestra es trabajar con HTML dinámico del lado del front, digamos. Es decir, si yo tengo un botón y presiono y consulto una API y esa API me trae imágenes o me trae datos que están en formato JSON y los tengo que mostrar en una tabla y tengo que construir las columnas, lo tengo que hacer todo dinámicamente, es probable que hay cosas que las puedo testear únicamente cuando, porque en este caso estas cosas se están creando digamos al momento que yo lo estoy programando, pero cuando esto es algo dinámico las cosas cambian, entonces sí o sí tengo que envolver dentro de un bloque try catch. Entonces voy a poner la palabra try y catch, digamos, dentro del bloque try lo que voy a hacer es capturar, digamos, envolver, ese sería el nombre correcto, envolver lo que nosotros queremos, nosotros queremos ver que eso funcione bien. Y por acá voy a hacer un console log de error del error. Voy a hacer un console log del error. Y el finally sería el bloque que se ejecuta. Esto sería como, una estructura, parece un if. Hago esto, si se provoca un error, vengo por acá. Pero el finally es una instrucción que se va a ejecutar ya siempre que entre por aquí o que entre por acá. Entonces en el finally voy a poner hacen console.log, esto se ejecuta siempre, el final, con error o sin error. Y esta instrucción se ejecutaría, digamos, por fuera del bloque try catch. Recuerden que esto, cuando no estaba envuelto en el bloque try catch, no lo hacía. Bueno, ahora vamos a probar, lo vamos a hacer y me dice, primero, el mensaje ya no me sale en rojo y ya lo tengo capturado al error. El programa se sigue ejecutando porque se hizo el finally y después ejecutó esta sintaxis. Lo importante es que en este caso me dice que es un error de referencia, que es lo que yo estoy tratando de capturar. Si yo estoy trabajando en el front o en el back, es muy importante. Uno es un humano y no puede ser perfecto a la hora de programar, errores se van a producir.
Pero lo bueno es que cuando se capturen los errores, si yo tengo alguna manera de enviarlos a algún lugar, la aplicación siempre que capture un error tiene la manera de enviar y reportar los errores a un solo lugar como para después analizarlos y saber qué es lo que pasó. Es importante para el programador y para ir mejorando, digamos, el funcionamiento del sistema. Eh, una de las cosas que hay que hacer es saber qué tipo de error es. Entonces, como esto es un objeto, yo le puedo decir si el error es una instancia de type error, ¿sí? O sea, lo estoy capturando específicamente, voy a hacer un console.log y acá le voy a decir se produjo un error en realidad no es un type error, esto es un reference error. Se produjo un error de referencia. Esto siempre sucede cuando uno quiere tocar o mostrar o hacer algo con un atributo, una constante que no existe, digamos, que no está definida. Voy a hacer así, voy a pegar. Como esto es un objeto, el error es un objeto que deriva de una clase error, es una instancia, digamos, de una clase. Yo puedo mostrar acá el error.message, el mensaje específicamente. A ver qué pasó. Recargamos, lanzo y dice se produjo un error de referencia, B no está definido, que sería el mensaje. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, para que ver que el final se ejecuta siempre, lo que voy a hacer es definirlo a B, o sea que no se produzcan, perdón, ningún error. Vamos a ver qué pasa. Ya me muestra la suma y esto se ejecuta siempre. Así que bueno, con esto sería la estructura básica del try catch. Los errores de referencia, como les decía, cuando yo trato de modificar, de hacer alguna operación con una variable que no está, de mostrar algún dato de una variable, una constante que no existe, o tocar o tratar de asignarle un valor a un atributo de un objeto que no lo tiene, que no existe. Después tengo este tipo de error que es de el type error. Vamos a ver cuándo es el type error. Por ejemplo, fíjense que yo acá declaré una variable x y después lo que hice es como suponer que x es una función que está guardada dentro de una variable. Recuerden que yo puedo guardar funciones dentro de variables o dentro de constantes. Entonces cuando yo vengo y hago type error, pum, se me salta inmediatamente el error. Entonces lo que tengo que hacer, try catch, vamos por acá, envolvemos dentro de este bloque try catch, hago un console.log de error. Bueno, lo deberíamos capturar si el error es una instancia de type error. Bueno, lo hago más específico. Acá sería, lo voy a ir probando, poniendo a todos los tipos. Así, debería cada vez que yo englobo algo hacer esto. Si es un error de instancia, si es un error de... Como esto lo voy a hacer en todos lados, sería ideal que esto sea una función que reciba como parámetro el error y bueno, lo capture y lo reporte donde lo tenga que reportar, ¿no? Bueno, y acá sería un console.log de se produjo un error de tipo y acá sería error.message. Bien, hasta acá estamos. Esto no se debería mostrar. Debería ver todos los tipos, capturar todos los tipos. Entonces, ahí está. Bueno, esto no lo hice el bloque try final. El otro tipo de error que vemos es este es interesante. Este es interesante, prestenle atención, porque este es el tipo de error que es el eval error y syntax error. A los dos los voy a capturar de la misma forma.
Yo me hice acá una etiqueta, digamos un input, si ustedes lo van, vamos a verlo, donde puse, acá está, me hice este text, este input, le puse texto como código acá, y es muy interesante esto, y puse, digamos, este texto y este botón. Lo que yo escriba acá, cuando yo presione este botón, lo voy a ejecutar como si fuera un código, ¿sí? Por ejemplo, mire, lo que voy a hacer es acá, es poner un console.log de hola. Voy a poner punto y coma, entonces cuando presione, fíjense que me hace hola. O sea, sería como ejecutar código en tiempo real. Esto es bastante peligroso y no recomendable. Es más, a ver, función eval en JavaScript. Creo que está por quedar la función eval evalúa código JavaScript representado como una cadena de caracteres string sin referencia a un objeto en particular. Yo no sé qué recomienda acá. Mozilla dice la función prestada con la cadena. No, en alguna parte vi que es como que no se recomienda el uso. En algunos motores de base de datos depende de dónde hay que tomar toda la precaución del mundo, digamos, con la función eval. ¿Por qué? Porque podría poner cualquier instrucción que le haga daño a la aplicación. De todos modos, hay que tomarse todos los recaudos posibles. Entonces, fíjense, yo estoy creando una instrucción y acá lo que estoy haciendo, fíjense, en el botón bueno, estoy mostrando qué es lo que voy a hacer. Estoy sacando el texto de esta cajita de texto y la estoy invocando dentro de una función que se llama eval, que la analiza, que no tan solo lo analiza el código que está acá, sino que lo ejecuta. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría poner una instrucción que no existe, o sea, hacer un console.log de así, y eso debería darme error. Entonces, como yo no puedo ver qué es lo que pasa, digamos, no podría controlar que ponga una instrucción correcta, cuando presione, pum, acá me sale un error de sintaxis. O sea, puede haber error de sintaxis. Puedo tratar de hacer así, console.log de A más B, y A más B no están definidos, entonces cuando yo dispare esto, me va a dar un error de referencia. Puede haber, digamos, con este ejemplo yo puedo capturar y mostrar todos los tipos de error que se producen. Entonces, esta instrucción es peligrosa y puede producir un montón de errores. Es más, si ustedes se fijan, yo lo que podría hacer es declarar A igual a B, a 10, let B igual a 30 y hacer un console.log de A más B y debería ejecutarlo. En este caso no tiene errores y sí, fíjense, hizo 40. Entonces hay cosas que van a tener como se puede escribir cualquier cosa, o es más, por ejemplo, puedo hacer let x igual a 20 y después hacer let y igual a 2 por x más 30 y después hacer un console.log de y. Entonces si ejecuto me da 70, o sea que lo está. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy creando instrucciones correctas. Entonces lo que voy a hacer con esto es hacer lo siguiente. Esta instrucción es la que puede tener error. Entonces voy a hacer un bloque try catch, ¿sí? La voy a meter dentro de este bloque, ¿sí? Que la evalúe. En el catch voy a capturar los errores y los voy a ir tipificando. Entonces, si el error es una instancia de reference error, acá voy a poner console.log error de referencia
y así sucesivamente. Y si se produjo un error en una instancia de syntax error, bueno, se produjo un error de instancia y así sucesivamente. Y bueno, si no es ninguno de esos tipos de error, lo que vamos a hacer es, bueno, directamente mostrar, digamos, cuál fue el problema. No quiero continuar porque creo que se entiende perfectamente. Después, algo no lo voy a mostrar porque el range error, supongamos lo puedo capturar acá también. Digamos, si el error es una instancia de range error, ¿qué es un error de rango? Es cuando quiero, por ejemplo, muy común, crear un vector. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, hago let vector igual a new array de -3, y -3 no se puede crear un error de -3. Entonces acá es un error de referencia, acá sería un error de sintaxis, acá sería un error de rango. Bueno, el resto de los datos estaría ahí. Borré let vector igual a new array de -3. Veamos qué es lo que pasa. Pumba, tercero vale error, digamos, perdón, error de rango. Ahí está, error de rango. Perfecto. Con eso, así hay errores digamos, de URI cuando uno está tratando de generar un identificador único del recurso, que es digamos, uno para hacer referencia a objetos o cosas o recursos, ese sería el nombre correcto, digamos, en internet, se debe llevar un formato que se llama URI. Ahora vamos a pasar, yo no lo voy a mostrar porque eso lo pueden investigar ustedes, el manejo de excepciones. ¿Qué sería un manejo de excepciones? Sería cuando sería esto. Digamos, yo puedo capturar un error, en este caso, y lanzarlo a un nivel superior. O sea, ¿cómo es lanzar un error? Existe una palabra que se llama throw, new error, que lo que hace es generar un error y subirlo, dispararlo a una instancia superior. Entonces, vamos a suponer que yo, dentro de todos estos botones, voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir, a ver a dónde lo puedo hacer. Voy a venir y me voy a crear acá una const función 1 igual a, voy a crear una función, digamos, que reciba como parámetro un número, ¿sí? Y que a ese número lo multiplique por, la voy a llamar cuadrado, y que haga un return de número por número. O sea, la persona que vaya a invocar esta función, que podría estar en una biblioteca, está esperando que esto sea un número. Pero ¿qué pasaría si alguien pone una letra? Vamos a venir al botón, a ver a qué botón podemos venir, a alguno de estos botones. Al primer botón voy a venir, donde estuvimos probando, es para no ponerme a crear un botón nuevo. Voy a comentar todo este código, voy a comentar todo esto y la voy a llamar a esta función acá. Voy a hacer un console.log de esa función cuadrado y le voy a pasar el valor z. ¿Qué hará? No sé. Esto lo estoy probando ahora en vivo y en directo. Entonces cuando vengo acá me dice not a number. Bueno,
En este caso no me produjo un error, pero si yo estoy haciendo una función, o estoy haciendo un método, o estoy haciendo el constructor de algún objeto, y yo quiero que algún dato sea de un tipo específico para que no se produzcan cosas, resultados inesperados, porque si esto funciona en cuadrado, yo a este valor lo tendría que llevar para otra función y a su vez en cascada, esto comenzaría a arrastrar una serie de uno de los problemas de JavaScript es eso, el tipo, digamos, que es débilmente tipado. Entonces, lo que yo podría preguntar acá es si eh, si si el número que me están pasando si es not a number. Si no es, la pregunta not a number sería la función que evalúa si esto es un número. Eh, si no es, eh, digamos, si es un número sería, si es un número, yo quiero que me devuelva el resultado. ¿Sí? Y si no, lo que voy a hacer un return 0. Pero veamos primero que esto esté funcionando. Ejecuto. Me dice none is not a function. No me acuerdo cómo es. Is none. Is none. Eh, digamos así sería. Que no sea número. Ahí está. Como me están pasando Z y esto no es un número, viene para acá. Pero si le paso un número, vamos a ver. Si le paso un número, uy, que la puse lejos a la función. Acá voy a ver así. Acá voy a poner un 3. Entonces vamos a probar. Voy a alargar y en este caso me devuelve 0 y me devuelve 9. Pero 0, cuando yo estoy pasando como z el valor, no es algo lógico, digamos, porque 0 no es el cuadrado de z. Entonces lo lógico sería que me devuelva un error, o sea, que le diga, por favor, introduzca un valor numérico. Entonces lo que puedo hacer en este caso en las funciones, y esto recuerden, puede crearse o hacerse dentro de los métodos y los constructores de clases, dentro de los métodos de los objetos, en funciones que validan cosas. Entonces, si no es un número, lo que yo podría hacer es hacer throw new error y entre paréntesis va el mensaje de error que yo le quiero poner. Entonces yo le voy a decir voy a poner es más, lo puedo hacer por tipo. En este caso, si yo pongo un error, sería un error general, un error genérico. Pero si quiero ser más específico, porque recuerden que estoy tratando de ser específico, type error y entre paréntesis le voy a poner el parámetro de entrada no es numérico. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy lanzando un error para que el programa no siga. Porque recuerden, ¿qué está pasando acá? Yo, cuando estoy ejecutando, digamos, este código, uy, que lo dejé lejos, cuando estoy ejecutando este código, de la variante que había hecho era que si encontraba un valor que no era número, devolvía 0. Pero 0 no es el cuadrado de z, lo lógico sería que me produzca un error. Entonces, cuando yo estoy llamando esta función y le paso un parámetro que no es numérico, yo quiero que el programa no siga, se cancele. Entonces, voy a venir acá y fíjense ahí, como yo lancé un error, me dice el parámetro de entrada no es numérico. Perfecto, y entonces no está haciendo el cuadrado de esto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un bloque, envolverlo, digamos, dentro de un bloque try catch, y de esta manera estoy controlando una excepción. Que son cosas, digamos, que uno trata de evitar. Yo no sé, si yo soy el programador de esta biblioteca de funciones,
yo no sé, el consumidor, digamos, de esta función, si le va a pasar valores correctos, si le va a pasar un valor z, si le va a pasar un objeto, si no le va a pasar nada. Pueden pasar tantas cosas, pero la función mía debe devolver un valor coherente, ¿sí? Entonces console.log, entonces error. A ver, veamos qué pasó. Me vengo acá, reference error, y dice tipo de un error de tipo, el parámetro de entrada no es numérico. Bueno, yo podría aquí ver un montón de cosas dentro de esta función, ¿no? Podría ver que primero de que me estén pasando el número, de que sea numérico, de que, bueno, yo creo que esas dos cosas serían que sean, digamos, que realmente venga el número y que sea del tipo que quiero. Y si no, lanzo el error. Entonces el que lo tenga que atender va a ser el que esté invocando esa función. Bueno, después vamos a ver, eso sería este sería el tema de excepciones, digamos, manejo de excepciones. Cuando yo lanzo un error, digamos, cuando yo estoy programando y estoy lanzando un error, es una excepción y no un error. El que lo está capturando el error está haciendo una técnica de control de errores. Bueno, lo que vamos a hacer es control de errores en promesas. Bueno, en promesas ya lo vimos. Yo acá tengo, recuerden, hice una promesa en cadena en donde la promesa 1 recibe un número, por ejemplo 10, lo eleva al cuadrado, la salida de este número lo mete en la promesa 2, lo eleva al cuadrado, y después la promesa 3 agarra la salida de la promesa 2 y le aumenta un 20%, creo que era así, ¿sí? Sí, le aumenta un 20%. Y esto, bueno, demora 5 segundos, 7 segundos y una cosa así. Me voy a venir al código y vamos a ver, lo voy a hacer un poco más grande, vamos a ver esa parte, digamos, de las promesas. A ver dónde lo tengo. ¿Dónde séptimo control en promesa? Forma tradicional. Bien. Bueno, las promesas en forma tradicional, digamos. Cuando yo tengo promesas en cadena, yo tengo tres variables booleanas que dicen si se va a cumplir o no cada una de las promesas. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? La promesa 1 la doy la 3. En este caso les puse a las 3 en true para que se hagan, ¿sí? Entonces recuerden que para lanzar promesas en cadena yo tengo las metí dentro de una constante que las definí en este caso como una función, podría haber sido una arrow function, pero bueno, en este caso la puse como una función normal. Esta función lo que me devuelve una promesa, y esa promesa recuerden que tiene el resolve y el reject, y dentro del timeout verifico si esta variable está en true, resuelvo. La primera promesa, recuerden, recibe como parámetro un número y lo devuelve al cuadrado. Entonces acá lo devuelve al cuadrado después de 5 segundos. Y en el reject, o sea, ¿cuándo se va a producir este reject? Cuando yo a esta banderita la ponga en falso. Esto a modo de ejemplo, por supuesto. Bueno, hice tres promesas iguales, pero nada más que le puse nombres resolve 1 y reject 1 para hacer referencia a la promesa 1, resolve 2 y reject 2 para la promesa 2. Esto no es necesario que se haga así, pero lo hice para que quede un poco más claro, ¿sí? Bueno, si la banderita está digamos habilitada, hago ese número, el número 2 al cuadrado, y lo devuelvo. La función lo devuelve, resolve. Y si no, se cancela. Esto pasa en 7 segundos. Lo mismo con la promesa 3, con la única diferencia que en la promesa 3 agarro el número 3 y lo multiplico por el 20%. Entonces, ¿cómo ejecutaba esto? Lo que hacía es, lanzaba la promesa, ¿sí? Le pasaba un valor, bueno, en este caso le estoy pasando un parámetro 5, le vamos a pasar el parámetro 10. Obviamente que este número se podría capturar desde alguna etiqueta, pero lo estoy capturando así. Desde el ten, en la primera promesa me está devolviendo el resultado 1, y a ese resultado lo estoy mostrando
y estoy retornando otra promesa, la promesa 2, a la que le estoy pasando como parámetro el resultado 1, el que salió de la promesa 1. Entonces este 10 va a entrar a la promesa 1, se va a elevar al cuadrado, va a devolver 100 y va a salir acá el 100, y a eso se lo voy a pasar a la promesa 2. En el segundo den, bueno, lo paso como parámetro. Ya acá, perdón, ya estaría saliendo el resultado 2 de la promesa 2, o sea que estaría saliendo ese, digamos, el resultado anterior elevado al cuadrado, lo estaría mostrando y se lo estaría lanzando la promesa 3 y pasándole como parámetro a la otra. Entonces serían promesas en cascada. Acá está el catch, y este catch tiene también el finally, punto finally, que sería, esta sería la forma de capturarla a los errores. Se produjo un error. Perdón, no. Esto se ejecuta siempre. Esta sería la estructura de la forma tradicional de invocar promesas, digamos, con den, en donde en el catch estoy capturando el error, y en el finally estaría, bueno, fíjense que es el bloque catch y final. Yo, a ver, lo ejecutemos para ver cuánto me da. Control de errores, excepciones en promesa. Voy a tirar. Esto se ejecuta siempre. Bueno, vamos a esperar. Recuerde que el primero, ahí está, me devuelve 100. Esto demora 7 segundos. El segundo me devuelve 10.000. Y a eso le sumo el 20%. A ver, veamos en mi Excel. Le pasé 10. Me devolvió 100. Esos 100 entraron a la promesa 2. Y como se elevaron al cuadrado, se convirtieron en 10.000. Y esos 10.000 entraron a la promesa 3 y se multiplicaron por el 20% y salió 12.000. O sea que está perfecto. Lo que voy a hacer es poner en una de estas banderitas esta. La voy a poner en falso. Y bueno, al ponerlo en falso, voy a ejecutar. Esto se ejecuta siempre. Vamos a ver. Ahí está 100. Tienen que pasar 7 segundos. Promesa 2 incumplida. Perfecto. Ahí yo también podría lanzar un throw error para ver y que otro lo capture. Bueno, ahora vamos a ver el control de errores en promesas con async y await, y con eso terminamos. Me voy a venir, esta es la forma tradicional, digamos, la forma un poco incómoda, medio difícil de leer. Lo que voy a hacer acá es lo mismo que hice acá arriba, en donde puse 3 banderitas, las voy a poner a las 3 en true. Este va a ser control de errores y excepciones en promesas, pero con async y await. Me creé la promesa 1, son iguales, la promesa 2 y la promesa 3. Recuerden que están como constantes, pero que están definidas dentro del botón, dentro del clic del botón del 8. Entonces esta constante está definida dentro del ámbito del botón, o sea que no se confunde con la de arriba. Son exactamente iguales, o sea que no tiene nada del otro mundo. Lo único que hice es hacerme una función llamadora que la definí con la palabra async, como diciéndole que va a ser asíncrona. En realidad va a ser, digamos, le estoy diciendo que el código que se va a ejecutar es asíncrono, síncrono. Entonces, de esta manera, con await lanzo la promesa 1, le paso como parámetro, ahí le vamos a pasar como parámetro un 10, y le digo, che, espera a que esto se termine y guardarlo el resultado 1. Acá lo puedo ir mostrando progresivamente, y a ese resultado 1, si ustedes observan, lo paso como parámetro a la promesa 2 y lo guardo en el resultado 2. Y hago lo mismo con la promesa 3. Lanzo la promesa 3, le paso como resultado lo que se obtuvo de la promesa 2 y así sucesivamente. El problema es que ustedes se preguntarán a dónde está el control de errores acá en esta función.
¿A dónde está? Bueno, esto que estoy haciendo acá en el botón, yo declaré todo esto en constante, está todo definido dentro del botón y acá la ejecuto esta función llamadora que está acá, entonces recién tiene vida esto. Lo que voy a hacer, creo que las puse a todo en verdadero, entonces me voy a venir aquí, vamos a esperar un ratito, es muy importante, ahí me devuelve 100, me va a devolver 10.000 y ahora me va a devolver 12.000. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar si yo le digo, che, no, esta va a fallar? ¿Cómo hago? Si ya, digamos, de la forma tradicional de ejecutar las promesas, digamos, eh, ya tienen su bloque catch y su bloque finally. Bueno, este es más simple, esto es una manera. Ahí está, ahí casi se produjo el error. Entonces se produjo el error y no sigue. Entonces lo que vamos a hacer es envolverlo dentro de un bloque try catch. ¿Ya? Vamos a venir así, lo vamos a englobar dentro de un try catch. Acá podríamos capturar todos los errores, podríamos lanzar una excepción. Bueno, depende cómo se trabaje en la empresa donde estén. Try catch final y error. Listo, entonces vamos a ver qué pasaría ahí. Bueno, ahí ya quedaría capturado y el código seguiría funcionando. Yo por el final y debería hacer algunas ahí está, promesa 2 incumplida, pero ya no está en rojo, o sea, ya puedo seguir, digamos, con la ejecución del programa, ya lo capturé y bueno, el programador va a saber qué tiene que hacer en el caso de ese error. Así que bueno, con esto terminamos este capítulo.